independientemente de la plataforma, ya sea en lo digital, en el radio, en la tele, etcétera, para los periodistas el nombre del juego es el contenido. Y el contenido está basado en ejes fundamentales que hasta donde entiendo no han variado en los principios que deben prevalecer en la tarea periodística. Y si tú haces A, B o C tareas de investigación o de opinión periodística, bueno, puede tener más o menos impacto si sale en la tele, si sale en la radio, si sale en internet, pero lo esencial pues acaba siendo algo empático en cualquiera de las plataformas, y el nombre del juego, como digo, es el contenido, y el nombre del juego es mantener un ejercicio de ética periodística que te permita desarrollarte en cualquiera de estas plataformas con la convicción de que la independencia editorial es un factor irrenunciable y que para ejercer la libertad de expresión se requiere un conjunto de cosas que van de la mano del rigor periodístico, de la ética periodística, del compromiso con las audiencias y de saber con claridad que el periodista se debe a su audiencia fundamentalmente antes que a cualquier otro interés o circunstancia. Lo que yo compartiría como idea en todo caso a los jóvenes periodistas es que para hacer periodismo en México o en cualquier otro lugar del mundo, por ejemplo, se tiene que leer, se tiene que tener conciencia de que el relumbrón que pueda darnos el internet o la inmediatez de las nuevas tecnologías no puede sustituir la consistencia de los contenidos, y la consistencia de los contenidos va de la mano del estudio, del seguimiento, de la talacha cotidiana, de revisar documentos, de hacer investigaciones, de contrastar cosas. Puede ser que por la vertiginosidad y la fascinación que nos causa, desde luego, la inmediatez de las nuevas tecnologías, parecería que hacer buen periodismo es salir antes, o salir antes que ninguno, y con mucha fuerza de la imagen y con mucha fuerza de las florituras que pueda haber con la tecnología. Pero si eso existe solo en esa dimensión, pues eso es un buen espectáculo, pero desde luego no es el ejercicio periodístico. Si combinas esas maravillas tecnológicas con la consistencia periodística, entonces puedes hacer cosas muy poderosas. Y para tener consistencia periodística o tener consistencia en los contenidos, pues ni hablar, hay que hacer cosas que a lo mejor muchos jóvenes hoy no necesariamente tienen entre sus hábitos cotidianos, como leer el periódico, como asomarse directamente a los documentos, como brincar a la posibilidad del trabajo en campo, ¿no? Y los jóvenes que por miles estudian comunicación en este país, creo que pudieran estar en algún tipo de confusión de qué es exactamente lo que quieren hacer, y la frontera entre hacer espectáculo o información o salir en la tele o hacer periodismo es algo que el propio joven tiene que plantearse como sus interrogantes propias del momento que pueda estar viviendo un estudiante de comunicación o un joven periodista. ¿Qué quiero hacer y para qué? ¿Y cómo voy a hacer eso para lograr qué? Y en buena medida, vuelvo al punto, el nombre del juego es la generación de contenidos. ¿Qué contenidos y con qué consistencia? La selección de los temas, el abordaje de los asuntos, el ángulo que se le puede dar a las cosas, ese criterio que se va desarrollando con el tiempo, tiene que ir soportado pues de esa tarea que ni modo hay que hacer, hay que leer, hay que revisar, hay que hacer mucha talacha. Te diría dos en particular que son referentes para mí, don Julio Scherer, el fundador de la revista Proceso, a quien quiero muchísimo, para mí es una fuente inspiracional, el maestro Miguel Ángel Grado Chapa, que lo extrañamos muchísimo, todo el tiempo para mí fue un punto de referencia del deber ser, todo el tiempo fue un punto de referencia de esto que acabo de decir, de la consistencia, de la tarea y la disciplina periodística para lograr columnas y opinión de lo más acabado posible. Esas dos referencias, aunque tendría otras, pero me quedo con esas. Después de una carrera ya consolidada, respetada, ¿qué anhela que te siga inspirando, Carmen? Me inspira mi tarea cotidiana, me inspira el saber que la realidad es inabarcable, inagotable,
y que estaremos aquí y dejaremos de estar y el asunto seguirá caminando. Que elegir el trabajo periodístico como un trabajo profesional y como una definición vital implica saber que nunca se agotará, que es una suerte de banda sin fin y de que uno tiene que tener conciencia de la temporalidad que uno tiene en este mundo y que el caminar acaba siendo una forma de ser, que no hay en esta tarea algo que digas aquí está la meta, porque acaba siendo siempre superada por la otra realidad que ya apareció en lo noticioso. Es lo inabarcable, es lo infinito en cierto sentido como la realidad, y creo que si me preguntas por una aspiración, un anhelo, pues es poder mantener en la medida de lo posible los espacios y las condiciones necesarias para seguir desarrollando mi oficio. Bueno, te puedes imaginar que es un gran honor, sé que es una forma fácil de salir de la pregunta, pero ciertamente sí es un gran honor para una persona, para una periodista que el gobierno y la representación de Francia en México pues haya decidido dar esta distinción, que desde luego la tengo que entender de muchas maneras. Una principal, que es el hecho de que Francia está reconociendo el trabajo de una periodista, así como lo hizo recientemente también con el trabajo de Lidia Cacho, con el mismo perfil de una profesional del periodismo, lo cual quiere decir que aquí está valorándose, aquilatándose el significado que tiene el desempeño periodístico para una sociedad. Y seguramente pues el hecho de que hayan elegido a personas como el caso de Lidia o el mío, pues es poner foco a la relevancia de la tarea periodística en un país como el nuestro, donde sabemos que hay dificultades importantes para ejercer la libertad a plenitud, la libertad de expresión a plenitud, y que tenemos situaciones realmente preocupantes en diferentes lugares de la República, en donde periodistas han sido, como sabemos, o asesinados, o hostigados, o perseguidos, y esa realidad contundente y terrible me parece que es, al final de cuentas, lo que acaba poniéndose como el principal motivo, interpreto, para reconocer la tarea periodística per se como algo fundamental en una sociedad. Así lo entiendo, así lo agradezco, y como parte del gremio periodístico, bueno, pues simplemente digo que me estimula muchísimo esta distinción, pues para seguir haciendo lo que hacemos todos los días. Pues ese es el tema, desde luego, que me parece se destaca más en esta decisión de Francia de reconocer a una periodista. Es por sí misma una lucha siempre inacabada, la de la libertad. El alcance de las libertades siempre es una batalla permanente. En ningún caso o circunstancia se puede decir, en ningún caso de las libertades se tiene 100% de una libertad. Es una lucha continua, es una batalla continua, por la naturaleza misma de lo que significa una libertad. Pero tratándose de un caso específico como el mexicano, tratándose de un derecho fundamental como la libertad de expresión, sabemos tristemente que efectivamente hay un conjunto de situaciones que conspiran, digámoslo así, para que la ciudadanía se pueda expresar, para que la voz de los actores políticos, sociales, públicos de este país tengan los espacios necesarios para expresarse, y desde luego a los profesionales de la prensa y del periodismo también se les tiene que plantear un conjunto de retos para ejercer su trabajo y su desempeño cotidianamente. Esa no solo aspiración democrática y humana que es la libertad de expresión, sino un derecho fundamental, es algo que desde luego en México tiene un tramo todavía largo para recorrerse y encontrar condiciones razonablemente apropiadas para decir que estamos en el ejercicio pleno de ella. En mis inicios de estudiante universitaria, te puedo contar que me inscribí originalmente no en comunicación, sino en sociología. Saliendo del Colegio de Ciencias y Humanidades, que es en donde yo estudié en la UNAM, elegí la carrera de sociología, y como seguramente sabes, es un tronco común en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y en algún punto de haberme inscrito para sociología, evalué de nuevo y entonces preferí redireccionar mi tarea de preparación académica hacia los medios de comunicación.
De tal manera que te podrás imaginar que como buena joven de aquellos años, tienes siempre una intuición, una idea más o menos de lo que quisieras hacer o ser en la vida. Y bueno, la inclinación hacia las ciencias sociales era clarísima para mí, la inclinación hacia asuntos que tuvieran que ver con la sociedad, con lo social, con los modos y maneras de organizarse de la sociedad, bueno, me inclinaban precisamente a esa facultad. Y después me pareció que podía tener mejores horizontes en la comunicación. La visión va cambiando conforme va cambiando el mundo y el país mismo. El paso de los años y un mínimo de maduración por el paso de los años, no por otra cosa, bueno, te permite observar la realidad, observar los fenómenos de poder, observar los fenómenos que forman parte de un país o de una sociedad como la nuestra, pues digamos con la posibilidad incluso comparativa, ¿no? El paso de los años, si en algo ayuda, es que te va dando información y acumulación anecdótica de conocimiento, de percepciones, y eso es muy útil a la hora de hacer trabajos periodísticos. Esa es la ventaja o la única ventaja que podríamos tener los mayores respecto a los muy jóvenes, porque claro, si viviste en directo una cobertura periodística, si tuviste contacto directo con una situación de alto impacto noticioso, bueno, desde luego lo vas acumulando en tu propia experiencia vital, lo vas asimilando como una manera de entender esas realidades. Me parece que es una buena manera de también vitalmente entender la realidad. Ciertamente tenemos cosas muy duras, muy difíciles, que de pronto parecen irresolubles, que un conflicto se tapa con otro conflicto, que un escándalo se elimina con otro escándalo sin resolverse el anterior, y este conjunto de cosas que vamos siguiendo cotidianamente los periodistas, bueno, parece que nos tendrían que conducir necesariamente a tener en nuestras vidas una postura pesimista por naturaleza. Y bueno, yo digo, puede ser uno crítico, agudo, incisivo, hasta implacable si quieres, pero hay un componente moral, un componente vital, que es este que yo robo de la frase de mi amiga, que es ser optimistas por sobrevivencia moral. Significa que la tarea que uno hace, a pesar de estar confrontando permanentemente las cosas más negativas, más polémicas, más difíciles de procesar, que son las noticiosas, a pesar de toda esa circunstancia, desde luego uno como motor periodístico y profesional y ciudadano lo hace, lo exhibe y lo pone suponiendo, pensando y creyendo que es para ayudar a mejorar a una sociedad. De otra manera sería una cosa pues casi demencial. Yo estoy convencida de que aunque a muchos les cueste trabajo creer que esto es así, la crítica, el señalamiento de lo que no está bien, el exponer asuntos que tienen que ver con la corrupción, con los abusos, etcétera, es algo positivo, es algo que la sociedad necesita para resolverlo, para llevar a cuentas a los que tengan que dar cuentas en donde corresponda. Y por eso la frase queda, optimista por sobrevivencia moral, citando a mi amiga, tiene que ver precisamente con una postura moral frente a las cosas, en donde si el periodista o la persona, el ciudadano en todo caso, abandona la posibilidad de la esperanza, si abandonas la posibilidad de que las cosas pueden ser mejores, si abandonas la posibilidad de que incluso al exhibir la podredumbre puede surgir un rasgo de luminosidad, pues es la cancelación misma de la oportunidad y de la apuesta por el futuro. Entonces, yo creo que es precisamente ese juego de la existencia misma en donde estás en el territorio de hacer cosas que pueden parecer de pronto muy agobiantes en términos incluso emocionales, porque estás todo el tiempo, que si el corrupto, que si el ratero, que si las elecciones fraudulentas, etcétera, porque lo noticioso o el diseño de las sociedades contemporáneas sobre lo noticioso es enfáticamente mostrar la parte más oscura, digamos, del asunto, para poner en evidencia lo que debe ser resuelto por los poderes correspondientes. Estar involucrado cotidianamente con ese conjunto de cosas lleva a que muchas personas digan, ¿y no se agotan ustedes de estar todo el tiempo en...? Bueno, yo digo, es una tarea, es una función de los periodistas en la sociedad que
si uno lleva en ello el convencimiento de que es para bien de esa sociedad, es el rasgo luminoso frente a algo que ciertamente es una tarea más bien compleja y que ocupa, digamos, mucha energía para tratar de comprender los retruécanos del poder, los retruécanos de la corrupción, los retruécanos de lo que serían esas conductas que conviertes finalmente en noticiosas. El oficio periodístico se puede definir de diferentes maneras. Algunos dirían que es la narración de lo que en un futuro será la historia. Puedes definirla como el registro cotidiano de los asuntos del interés público. Puedes definirla de una y mil maneras. Al final de cuentas, la herramienta con la que cuenta una sociedad en la prensa y en los periodistas es esa herramienta de trabajo, de investigación, de exhibición de temas que son del interés general para, bueno, pues construir percepciones, generar opinión, exigir rendición de cuentas. Entonces, bueno, la definición realmente la puede uno acuñar como mejor convenga. Yo me quedo en esa idea básica de que el periodismo es eso, el registro cotidiano de los sucesos del interés público que en su conjunto van construyendo la propia historia. Bueno, todo el tiempo, porque uno tiene ideas preconcebidas y lo mejor que te puede pasar es que las desafíen. Desde luego, si tú vas a entrevistar a alguien y de pronto dices, yo le voy a preguntar tal y él seguro me va a contestar tal, muchas veces es así. Pero la sorpresa mayor es cuando efectivamente tú estás pensando que al formular una pregunta, la reacción o la respuesta irá en un sentido preestablecido por ti o imaginado por ti. Pero resulta que la realidad es otra y resulta que puede haber un ejercicio sumamente interesante para quienes están dialogando y desde luego para el auditorio. Y eso, bueno, pues es la magia de las entrevistas. A veces sí puedes tener enfrente a alguien en donde tú puedes leer al dedillo y casi por anticipado decir, me va a decir A, B y C y ocurre. Pero de pronto hay personajes muy frecuentemente que son fascinantes. Yo tengo para mí la idea de que mi trabajo es verdaderamente un trabajo de privilegio, porque por mi tarea en la radio, por mi tarea en la televisión particularmente, donde la herramienta de la entrevista es todos los días, con varios personajes durante el día, la radio me ofrece 4 horas de transmisión, la noche me ofrece cada noche un espacio para entrevistar a alguien, y es un privilegio porque al final de cuentas yo pregunto algo que creo que puede ser interesante a un público, y ese que está enfrente de mí es alguien que le importa a la sociedad porque hizo algo, porque ocultó algo, porque representa algo, porque es atractivo por algo, porque por algo está sentado ahí como un invitado en un programa donde se sabe que debe ser de interés para el público. Y mi tarea, que me obliga a un mínimo grado de concentración, hace que cada entrevista, que cada día tengas el conocimiento de temas que van acumulándose en tu experiencia, y entonces tienes frente a ti a alguien que, como está en la televisión o que como está hablándole al público en la radio, desde luego se esmera para decirlo de la mejor manera posible, para resultar el más informado, para resultar el más inteligente, para resultar el más novedoso, y eso es un privilegio porque estás frente a un ser humano que por las razones que sea es de interés público, que está haciendo su mejor esfuerzo para explicar, para que se entienda su postura, para ofrecer un dato, para hacer una revelación, y tú estás ahí sentado recibiendo todo eso en primera fila. Y yo digo que eso es un privilegio magnífico. Y tengo para mí muchas entrevistas que me impactaron muchísimo y que dejaron en mí huellas profundas por diferentes razones. Tú acabas de mencionar desde luego la entrevista con los hijos de Marcial Maciel y con la mujer de Marcial Maciel en un tema que yo había investigado prácticamente durante una década, que terminó finalmente haciéndose un libro, y que terminó con lo que yo llamo una victoria moral, porque la verdad prevaleció, la verdad de la conducta de un individuo tan poderoso como Marcial Maciel. Es venir investigando un tema durante varios años y de pronto encontrar la oportunidad magnífica de entrevistar a alguien que resulta que es la familia del personaje. Eso, además del testimonio mismo, que era un testimonio muy crudo, periodísticamente era de muy alto impacto para mí y para la propia historia. Desde luego que también mencionas la entrevista con Miguel de la Madrid, porque debo confesar que cuando yo pensé en entrevistar a Miguel de la Madrid, tenía expectativas más bien modestas.
la entrevista con Miguel de la Madrid, el expresidente de México, estaba pensada para formar parte de un libro que se llama Transición, que es un conjunto de entrevistas con varios personajes de la vida pública mexicana, pues para tratar de retratar por vía de sus miradas precisamente este periodo al que hemos llamado transición. Y en algún punto consideré que Miguel de la Madrid era una suerte del presidente que dio pie al gobierno de Salinas, donde hubo un conjunto de reformas. Era el punto previo a lo que fue una gran cantidad de transformaciones que después, en los años que siguieron, transformaron en buena medida el sistema del régimen electoral fundamentalmente y otras reformas. En fin, pensé que podría ser interesante conversar con Miguel de la Madrid, pero Miguel de la Madrid no fue un gran declarante, no tenía entre sus características la fuerza de un gran declarante o un hombre que hiciera revelaciones. Miguel de la Madrid históricamente fue un presidente y expresidente y funcionario de medianía pública en términos de su expresión. Y la entrevista, bueno, pues inició con ese propósito y, como digo, con una expectativa relativamente modesta. No pensé que fuera a ser una revelación como la que finalmente sucedió y por eso no hay que confiarse de nuestros prejuicios, por eso no hay que suponer que uno sabe qué va a contestar el otro, porque no. Y este caso es un caso emblemático para mí, de que yo pensé que al preguntarle a de la Madrid cómo ha vivido usted el tránsito del priismo histórico a la alternancia del 2000 y esto que yo quería que me contara como un viejo priista, bueno, acabó siendo el expresidente de México que quiso decir lo que dijo y que se voló la barda con declaraciones de altísimo impacto que después terminaron en su propio silenciamiento, que lamento mucho y que tristemente dejó a Miguel de la Madrid en la peor condición posible, de un político al cual lo obligaron a retractarse prácticamente, no a retractarse, sino a no hacer valer su palabra. Y eso es la muerte civil para un político que, bajo una presión muy grave, que fue muy bien registrada por los medios de comunicación que hablaron de esa mañana del silenciamiento en Coyoacán, bueno, pues finalmente tuvo que escribir esa carta, se publicó un desplegado donde no se hacía cargo de sus dichos, pero a mí verdaderamente no me queda la menor duda de que Miguel de la Madrid dijo lo que quería decir y lo que dijo está publicado. Faltan mordazas para callarnos a todos. Faltan cárceles para encerrarnos a todos. Y faltan balas para matarnos a todos. Yo no voté por ti, no representas a la gente. Yo no voté por ti, no serás mi presidente. Yo no voté por ti. Yo sí tengo memoria, yo sí tengo memoria.